Bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de julio de Diálogos NSC. Estos encuentros virtuales son una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la TEI. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de una fecha internacional. En este caso, hoy, 28 de julio de 2022, queremos conmemorar el Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. Mi nombre es Rocío López Fonseca. Soy periodista especializada en temas de salud y colaboradora actualmente en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo virtual Hepatitis aguda y viruela símica, ¿las próximas pandemias? ¿Estas son las próximas pandemias? Queremos agradecer la colaboración de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión de este diálogo virtual por Facebook y a través también de nuestra página de NSC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestros invitados de este diálogo virtual, les presentaremos brevemente su trayectoria. Javier Jaimes, Colombia. Se centra en el estudio de virus, principalmente aquellos que afectan a humanos y animales domésticos. Actualmente investiga los mecanismos utilizados por los coronavirus para entrar a la célula huésped. Es investigador senior en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Isabel Sola, España. Ha estudiado por más de 25 años la biología de los coronavirus. Es codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Su grupo desarrolla uno de los 3 candidatos a vacuna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que consiste en RNAs autorreplicativos deficientes en propagación. Francisco Monroy, México. Es presidente del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Ciudad de México, vicepresidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal y coordinador de los comités de vigilancia epidemiológica y de inocuidad de los alimentos. Rocío López Fonseca, México. Productora, editora, reportera y conductora de espacios informativos especializados en temas de salud. Forma parte de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Colaboró en el programa Coronavirus, la pandemia, programa único en su tipo en el país que se transmitió de manera ininterrumpida por 2 años. Les invitamos a quienes ven por todas las plataformas a anotar sus comentarios en la transmisión. Y sin más preámbulos, iniciamos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el reciente brote de la viruela del mono en numerosos países como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta alerta es la máxima que la agencia de la ONU puede activar para que los países pongan en marcha los protocolos necesarios con los que se busque contener este brote viral y evitar que se convierta en una pandemia. La OMS ha declarado en su historia 6 emergencias de salud pública de importancia internacional. La primera en 2009 con la influenza A H1N1, el Zika, el ébola, la polio en el 2014, la COVID y ahora la viruela del mono. Hasta el momento se han registrado casos en 80 países con más de 16,000 contagios. Tan solo en Estados Unidos se han reportado casi 3,000 casos. Lo que pone en alerta a las autoridades sanitarias es la rápida propagación del virus, ya que en el último mes los casos se han cuadruplicado, de pasar de 4,000 a más de 16,000. Además que se van sumando más países. En cuanto a los casos probables de hepatitis de origen desconocido, la OMS ha recibido notificación de poco más de 1,000 casos probables de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños provenientes de 35 países. De ellos, 22 han fallecido y 46 han necesitado trasplante de hígado. Ante este panorama, la primera pregunta a nuestros panelistas y para iniciar justamente este conversatorio. ¿La hepatitis aguda fulminante y viruela símica serán las próximas pandemias? Y bueno, pues vamos a darle la palabra primero a nuestra viróloga especializada en coronavirus, Isabel Sola. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, es difícil predecir si van a convertirse en las futuras pandemias, sobre todo en el caso de la hepatitis aguda, porque se desconoce cuál es la causa todavía. La información que hay es muy limitada y, por lo tanto, para que se produzca una pandemia es necesario una transmisión muy rápida y a muchísima población
con un alcance mundial del patógeno que sea. Tiene que ser un patógeno con potencial pandémico, es decir, que pueda transmitirse muy eficientemente. En este caso de la hepatitis aguda, al no conocer cuál es la causa, pues es difícil de prever que esto pueda suceder. Y la causa que de momento se asocia, que es un adenovirus, en principio la transmisión de este adenovirus 41 no parece que sea transmisión por el aire, por aerosoles, que es la más efectiva a la hora de dar una pandemia. Y en el caso de la viruela del mono, aquí sí que es cierto que hemos tenido un aumento de los casos que había sido difícil de predecir al principio y que está indicando que probablemente el número de infecciones está subestimado y hay más infecciones que se están transmitiendo por ahí y haciendo que el número de casos aumente. Tampoco este virus se transmite fundamentalmente por aerosoles, con lo cual no tiene esa capacidad pandémica que tienen el virus de la gripe o los coronavirus, que son virus aéreos. Entonces, esperemos que no termine siendo una pandemia, aunque ciertamente la transmisión que está mostrando es preocupante. Muy bien. Médico veterinario y virólogo Javier Jaimes, desde Colombia, ¿qué opina? Bueno, pues la pregunta es bastante difícil de responder, ¿no? No sabemos realmente cuál va a ser la dinámica de estos dos agentes, digamos, de estas dos situaciones, tanto la viruela del mono como la hepatitis, como de muchas otras enfermedades que pueden emerger. Lo que sí sabemos es que las condiciones que nosotros tenemos hoy, socioculturales, económicas, políticas, han facilitado, digamos, la tarea para muchos de estos patógenos, ¿no? Sabemos que muchos patógenos que posiblemente antes no teníamos en cuenta, o que no consideramos con potencial de causar enfermedad grave, se han convertido en patógenos importantes debido pues, a que estas condiciones que menciono han facilitado que estos virus se puedan transmitir fácilmente de una persona a otra. Digamos que han facilitado también la evolución de estos virus cuando nosotros hemos invadido, digamos, ecosistemas, hemos disminuido esas barreras entre humanos, animales, hemos facilitado, digamos, la tarea para estos virus, y eso puede hacer que no solo estos, sino que otros patógenos puedan emerger. Y esa emergencia nos puede llevar a situaciones como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Que posiblemente muchos no la podíamos predecir, pero sabíamos que estaba ahí en espera, y que sabemos que con lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso de la viruela del mono, estamos viendo como un virus que potencialmente hace unos años era irrelevante, hoy se convierte en un virus importante porque esa transmisión está aumentada y porque de nuevo esa capacidad del virus para pasar de una persona a otra se ha facilitado, y eso está generando, digamos, el riesgo de que estas enfermedades se conviertan en un potencial patógeno pandémico en el futuro. Muy bien, médico veterinario zootecnista Francisco Monroy, justamente esto que nos están diciendo es básicamente lo que se esperaba por parte de muchos epidemiólogos y salubristas, la llegada de una pandemia. En este caso, estas dos enfermedades podrían convertirse en ello. Ya nos han dicho que es complejo el poder predecirlo, pero doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, hay, como ya fue mencionado, una gran cantidad de factores. Nosotros de manera esquemática, los epidemiólogos, lo que hacemos es tratar de dividir en tres estos elementos para su comprensión, no porque así estén en la naturaleza: el agente, el hospedador y el ambiente. Y eso nos facilita un poquito analizarlos y tratar de hacer modelos predictivos. Con base en estos modelos nosotros podemos presuponer qué tan probable sea que una enfermedad se convierta en una pandemia o no. Y justamente uno de estos elementos que se consiguen en estos modelos es un factor que se conoce como R0, que es la capacidad de transmisión que tiene un agente. Cuando conocemos al agente, podemos hacer un modelo predictivo con regular probabilidad de acierto. Y digo regular porque efectivamente confluyen una gran cantidad de factores. En ciertas condiciones, el R0 es uno. Por ejemplo, en COVID, yo vi no menos de 80 diferentes cálculos de R0, porque depende de las condiciones. Pero en todos, el R0 resultante es mayor a 1. Es decir, en todos hay una muy alta capacidad de transmisión del virus de COVID. En tanto que en los modelos que hasta ahora he visto con la viruela del mono o viruela símica, como le llaman, son valores inferiores a 1. Es decir,
no tiene ese potencial tan alto para ser una pandemia. Pero, como bien decía yo hace rato, hay factores dentro de esta triada epidemiológica, así le llamamos, o triada ecológica, que confluye a gente, hospedador y ambiente, que son de naturaleza muy particular. La propia Organización Mundial de la Salud, en el caso de la viruela del mono, ha establecido que por lo pronto el grupo que más se afecta es de hombres con hábitos homosexuales y que implica, bueno, además con múltiples parejas. Esto pudiera darnos la falsa idea de que es una enfermedad de homosexuales. Lo mismo se pensó hace 40 años con el SIDA y no es así, no es una enfermedad de homosexuales. Fue el primer grupo detectado. Sin embargo, el factor de la promiscuidad es muy importante. No es una enfermedad de transmisión sexual, y esto es muy importante también aclararlo, porque hay quien dice, bueno, me pongo el condón y pues entonces ya no hay problema. No, no se transmite, digamos, mediante el sexo, pero sí durante el sexo. Haya o no haya una relación sexual, lo cual es también muy importante de analizar. Si hay algo, y voy a usar un término muy coloquial, perdón, al público, pero es muy importante ser aquí muy claro. Si solo hay un faje y no hay un coito, se puede dar la transmisión, porque el contacto de los cuerpos desnudos permite que haya un contacto piel a piel, y el virus tiene la capacidad, al estar en contacto con la otra persona, pues de infectarse. Entonces, esto es lo que ha dado esta transmisión entre varones en un 95% homosexuales. Pero si ese varón es bisexual e interactúa con una mujer y después esta mujer con otro, etcétera, pues ya va llegando a toda la población. Es decir, ahorita aparenta ser una enfermedad de un grupo en particular, pero en realidad es una enfermedad que a cualquiera se le va a poder transmitir con estas condiciones. Como estas condiciones no son como respirar o toser, es decir, no es algo que hacemos en lugares públicos normalmente o que hacemos en lugares colectivos habitualmente. Eso es lo que ha retenido la transmisión. Sin embargo, sí es alarmante el número que está teniendo. Lo que nosotros esperamos en los modelos es que esto a lo largo del año llegue a un tope y empiece a bajar. Eso es lo que esperamos. Ojalá así ocurra, porque va a depender de la conciencia que haya en la población, de que se identifique con claridad cuáles son los factores de riesgo y las medidas a tomar en consecuencia. Y conforme esto vaya sucediendo, se espera que empiece a bajar la transmisión, que quienes están en riesgo tomen las medidas pertinentes. Y con respecto a la hepatitis, bueno, lo que sabemos es que la transmisión es principalmente, aparentemente por alimentos, pero efectivamente ese adenovirus no se ha identificado con claridad. Y aquí lo recomendable pues es la higiene de los alimentos, cosa que en países como los nuestros, en América Latina, pues es extraordinariamente difícil, ¿no? Nuestro país, México, particularmente el centro y sur de México, tiene carencias de higiene en los alimentos muy graves, muy altas, y esto hace que haya mucha facilidad en caso de que esta enfermedad se llegue a establecer en México, de que sea difícil de erradicar, aunque no tenga un impacto muy alto. Es decir, es una enfermedad que se va a estar transmitiendo y que muchas veces no se va a poder identificar. Esto es lo que hace que sí tenga un riesgo de convertirse a la larga en una pandemia. Muy bien, muchas gracias. Ahora, recientemente la Organización Mundial de la Salud ha declarado justamente que la viruela símica es una emergencia de salud pública, ¿verdad? De importancia internacional, es lo que estábamos platicando. Pues, ¿qué implica esto para los países y para la población? ¿Qué tenemos que hacer? Si quiere comenzar, doctora Isola. Bueno, esta declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud implica que los organismos sanitarios tienen que asumir un compromiso para coordinarse, para extremar las medidas de vigilancia, de diagnóstico lo más precoz posible para poder limitar la transmisión. Se está dando uno de los problemas que se está dando es que a veces el diagnóstico se confunde con otras enfermedades de transmisión sexual porque no aparece en un número muy claro de vesículas, que es uno de los síntomas característicos que tiene esta enfermedad, y lo acompañan una serie de síntomas que son bastante inespecíficos, como puede ser la fiebre, los dolores musculares, con lo cual
si un caso no está diagnosticado, esa persona infectada puede seguir transmitiendo a otros sin que se hayan aplicado medidas de prevención, de aislamiento, de tratamiento. Es decir, esta es una llamada a actuar de una forma coordinada para acelerar el proceso de hacer test, es decir, de acelerar el diagnóstico, de aplicar la vigilancia epidemiológica y de tomar medidas de precaución que limiten la transmisión. Incluso en determinados contextos pues, se está considerando la posibilidad de administrar algunas vacunas que no son específicas frente a este virus de la viruela del mono, pero que van dirigidas contra el virus de la viruela humana, que tiene una cierta capacidad, bueno, se estima, aunque no se sabe con certeza, pero que aproximadamente tendría una eficacia del 80-85% con este virus. Y esa sería también una forma de, en determinadas personas con alto riesgo a infectarse, para poder contener y limitar la transmisión del virus. Espero que esta acción coordinada de alguna forma permita contener el aumento de la incidencia que hemos visto en los últimos meses y evitar que esto evolucione en el sentido de poder convertirse en una pandemia y se pueda controlar. Doctor Jaimes, ¿por qué la viruela del mono está en el escrutinio público si esta enfermedad no es nueva? ¿Cuál es la causa que ahora sí ha encendido las alarmas internacionales cuando ya existía en países de África, ¿no? Bueno, como lo mencionan, este no es un virus nuevo, es un virus que lleva con nosotros bastantes años y, pues, por ejemplo, acá en Estados Unidos han habido brotes desde el año 2003, constantes, digamos que con cierta periodicidad, brotes que han sido muy controlados, y digamos la característica importante que tiene este brote que estamos viendo hoy, que es el que realmente prende las alarmas, ha sido primero el número de casos, ese brote explosivo, el número de casos que ha habido en las últimas semanas, ¿sí? Y adicionalmente, pues, que ese número de casos que inicialmente estaba relacionado a una población muy específica, ¿sí? Ahora empieza a expandirse a poblaciones adyacentes que eran consideradas, digamos, que estaban protegidas dentro, digamos, de ese modelo inicial de lo que era la enfermedad, ¿no? Y eso es lo que ha hecho, digamos, que sea tan importante en este momento. Es una enfermedad que, como lo menciono, no es nueva, que tiene unas condiciones, digamos, de capacidad de causar daño en el cuerpo que no son tan graves como lo era la viruela humana, ¿sí? O sea, es una enfermedad mucho más leve, pero que aún así tiene la capacidad de causar daño en tejidos, de causar enfermedad lo suficientemente moderada para que la persona pues tenga que buscar atención en salud, y que en este caso, como menciono, había una explosión de casos que estaba muy por encima de lo que esperado, de lo que se podía predecir ante los brotes anteriores que habíamos visto de esta enfermedad, y eso es lo que la ha hecho tan especial, ¿no? Obviamente estamos en una etapa muy inicial y no conocemos muchos de los factores, pero obviamente sí hay preguntas relacionadas principalmente a la capacidad de transmisión del virus o a cuáles han sido los factores que han facilitado para que este virus se transmita tan rápidamente y tan fácilmente entre las personas, ¿sí? Y adicionalmente, pues ahora, como lo mencionaba, hay una expansión a un nuevo grupo de personas que empiezan a ser susceptibles. Incluso ya empezamos a ver casos en niños, ¿sí? Que no hacían parte de ese grupo que se mencionaba anteriormente, hombres con prácticas homosexuales, sino que ahora estamos viendo las consecuencias de un virus que definitivamente no solamente está relacionado con el contacto sexual, sino que realmente está relacionado con diferentes vías de transmisión, y en las cuales personas adyacentes a estos grupos pueden empezar a verse afectadas, y a partir de ellos podemos seguir viendo una expansión de casos. Y eso es lo que lo hace tan importante y tan relevante en este momento para nosotros como enfermedad emergente. Básicamente es el contacto estrecho, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser en una relación sexual, sino es contacto estrecho de abrazos, lo que decía el mismo doctor Francisco Monroy. Y por cierto, doctor Monroy, ¿cuáles serían, que nos pudiera hablar de estas diferencias entre la viruela humana y la viruela del mono? Que prácticamente la viruela humana ya estaba pues casi erradicada, ¿no? De hecho, se erradicó. Oficialmente es la única enfermedad de los humanos que se ha erradicado del planeta. La otra enfermedad erradicada es la peste bovina, pero esa es de las vacas.
Entonces, sí son diferentes tipos de virus. Hay una familia de virus, de viruela, digamos, que tienen diferentes huéspedes, diferentes individuos a los cuales se les afecta. Y la viruela humana, pues era prácticamente de los seres humanos. La viruela del mono es curioso, pero no es una viruela de monos, es una viruela de roedores que también tienen la capacidad de infectar a primates, incluyendo primates no humanos como nosotros. Eh, Se llamó del mono porque se detectó por primera vez en una colonia de macacos en el Instituto del Suero, en Dinamarca, que eran de laboratorio y que habían estado en contacto aparentemente con los roedores que sí estaban enfermos. Ahí se identificó, se vio, se diagnosticó y se vio que era un virus muy parecido al de la viruela humana. Solamente se guardaron virus en Rusia y Estados Unidos una vez que se erradicó la enfermedad oficialmente en el 78. Y desde el 78 se presentaron los últimos casos y oficialmente se declaró erradicada en el 82. Pero afortunadamente Estados Unidos, una vez que hubo los atentados a las Torres Gemelas a principios de este siglo y después amenazas de bioterrorismo, pues decidieron tener bancos de vacunas disponibles. Actualmente existe vacuna. México, por cierto, fue fabricante, teníamos nuestra propia vacuna en el Instituto de Higiene de la Secretaría de Salud. Y con nuestra vacuna se erradicó y se llegó a exportar a otros países. Es una vacuna fácil ¿cómo se llama? De fabricarse. Y sí, ciertamente se ha visto que sí genera inmunidad. De hecho, los primeros brotes de viruela del mono en África fueron de alguna forma asociados a cómo fue cayendo la inmunidad o cómo empezó a haber población que ya no era vacunada. Y esta primera población no vacunada fue la que, digamos, facilitó que esta viruela que se daba en estas poblaciones de grandes roedores africanos pudiera llegar al ser humano por consumo y manipulación de animales enfermos, básicamente. Entonces, son dos agentes de enfermedad. La viruela humana era muchísimo más patógena, muchísimo más mortal, con lesiones muy severas que podían quedar de por vida, inclusive de ceguera o la muerte. Y la viruela de los monos parece ser un poco menos grave y se había mantenido siempre o casi siempre asociada a las poblaciones endémicas, a las poblaciones locales de animales. Y ahora el cambio que hay es que ya se pudo el virus, digamos, mantener una transmisión entre humanos, en una transmisión comunitaria. Y esto es justamente lo que hace que la Organización Mundial de la Salud prenda las alarmas, porque esto no había ocurrido antes con tanta facilidad. Siempre había de alguna manera animales involucrados y ahorita ya no se necesitan. Es decir, es de origen zoonótico, pero ahora ya es una enfermedad que se adaptó al ser humano, parece que bastante bien, y eso es lo que, digamos, preocupa principalmente. Esto podría ser hasta un preámbulo para otras enfermedades zoonóticas que pasaran hacia nosotros, doctor Jaimes. Ay, perdón. Sí. No, sí, la respuesta es sí, o sea, desafortunadamente ha habido un desconocimiento, más que un desconocimiento, una falta de atención al potencial zoonótico de muchas enfermedades que sobreviven en reservorios animales, tanto silvestres como domésticos. Y lo mencionaba en un comienzo, desafortunadamente la expansión de la barrera ecológica por parte de los humanos ha generado una invasión en esos ecosistemas de muchas de esas especies reservorios, facilitando el salto entre animales y humanos, dando ese salto de especie, y en algunos casos desafortunados, como lo vimos ahora con el COVID, como lo estamos viendo ahora con la viruela del mono, el virus a veces tiene la capacidad de adaptarse y de adquirir una transmisión, establecer una transmisión fácil entre humanos a humanos, ¿sí? Y en ese momento, entonces, todo, digamos, todo el sistema de entendimiento de la enfermedad cambia, ¿sí? Salimos de un reservorio silvestre donde la enfermedad se mantenía bajo ciertas condiciones, normalmente en un estado, digamos, de cirugía, donde estos reservorios normalmente no se enferman grave, ¿sí? Pero una vez sale a esa nueva especie que es el humano y el virus empieza a replicarse de forma eficiente en humanos y empieza a saltar de un humano a otro, inmediatamente tenemos
la emergencia de estas enfermedades y que tenemos, digamos, un riesgo grande, un potencial grande de estar viviendo esta situación que acabamos de vivir con el COVID, que ahora estamos viviendo con la viruela, y seguirla viendo constantemente con nuevas enfermedades, ¿no? Hay varios estudios en donde se ha visto cómo estas especies silvestres que están en áreas rurales o subrurales, sí cargan muchísimos virus que tienen potencial zoonótico, y que cada vez que nosotros aumentamos esos encuentros humano-animal, invadiendo esos ecosistemas, expandiendo esas barreras ecológicas, lo que estamos haciendo es facilitando la tarea para que esos virus puedan saltar a los humanos. Y obviamente cuando a eso le sumamos unas condiciones de nuevo culturales, sociales, económicas en el mundo en el cual nos facilita el viaje entre un país y otro, ¿sí? Condiciones en algunos países del mundo de altas densidades poblacionales que facilitan que un virus pueda saltar de una persona a otra, ¿sí? Todos esos factores le hacen, digamos, dan como el caldo de cultivo perfecto para que el virus pueda evolucionar, y esa evolución es la que lleva a la adaptación a nuevas especies, en este caso los humanos, que faciliten esa transmisión y que pues lleven a este tipo de situaciones, ¿no? Obviamente con potenciales grandes de causar emergencia a nivel de los servicios de salud, como lo acabamos de ver con el COVID, ¿sí? Y que ese potencial también tiene, digamos, la probabilidad de que en algún momento pueda llevarnos a una situación de enfermedad grave. Afortunadamente, como lo vimos con el COVID, una enfermedad con una tasa de letalidad pues relativamente baja, pero eso no quiere decir que mañana no pueda aparecer un virus que tenga un potencial patógeno mucho más alto y nos lleva a una situación epidemiológica y de salud pública mucho más grave de la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre es importante resaltar esa importancia que tienen esas enfermedades animales que tienen potencial zoonótico de pasar de los animales a los humanos, y cuánta importancia debemos poner nosotros en los sistemas de vigilancia y en la investigación en esos temas para tratar de entender y tratar de generar herramientas preventivas para prevenir esas enfermedades, ¿no? Doctora Isabel, y entonces sería interesante que los países, en este caso México, que es uno de los que ha estado registrando también casos y se están incrementando, no tan acelerados, pero sí se están incrementando, sería interesante entonces que comenzaran a ver la posibilidad de las vacunas, como ya lo están haciendo en países de Europa y de Estados Unidos, esas vacunas para determinado grupo de la población. Esa es una de las herramientas que hay disponibles. Lo que sucede con estas vacunas, que son vacunas dirigidas contra la viruela humana, hay, digamos, dos clases de vacunas que se llaman de segunda y de tercera generación. Las que de momento se dispone de una cantidad limitada de estas vacunas, se están fabricando más, y sobre todo las de segunda generación tienen el inconveniente de que causan efectos adversos en una frecuencia relativamente alta. Por ejemplo, en 1 de cada 1000 personas vacunadas pueden causar efectos adversos serios. De ahí que no se esté proponiendo de momento un uso generalizado de estas vacunas, a menos que sean personas con riesgo de padecer la enfermedad, por sus condiciones o porque el contacto ha sido un contacto muy, muy estrecho. Entonces, esta es una de las herramientas disponibles, se dispone también de algunos antivirales que, bueno, pues tienen cierta capacidad también de limitar la replicación del virus y la transmisión, y sobre todo, como siempre, la prevención. Es decir, una persona que se detecta que está infectada de una forma rápida y eficaz, se sabe que el curso de la enfermedad puede durar varias semanas en las que puede contagiar a otros. La prevención, prevenir la transmisión, es fundamental para, como ha sucedido en coronavirus y como sucede en cualquier pandemia o en cualquier epidemia en la que el virus puede transmitirse. No hay una única forma de actuar, sino que lo más eficiente es actuar a distintos niveles. Y en este caso, como digo, las vacunas que hay disponibles tienen algunas limitaciones por la cantidad que hay disponible de momento, y porque, sobre todo las de segunda generación, tienen todavía muchos más efectos adversos que los que hemos visto para las vacunas de COVID, con lo cual esa aplicación en masa a toda la población de momento no se considera que sea lo más acertado.
Además, también, como dicen, los síntomas de alguna manera no son tan graves, tan complejos en este brote, no han provocado muertes, ¿no? Efectivamente, lo que ha sucedido es que en todo el número de personas infectadas fuera de la región endémica, las regiones endémicas de África, no ha habido muertos. Ha habido unos pocos muertos relacionados sobre todo con esos lugares de África donde el virus es endémico, que probablemente tengan que ver con las condiciones sanitarias. Cuando personas con condiciones sanitarias suficientemente potentes reciben a alguien infectado, pues disponen de recursos como para controlar la infección. Y de hecho, se conocen digamos, dos variantes de este virus de la viruela de monos en África, la variante de África Central y la de África Occidental. Uno de ellos, la de África Central, tiene una mortalidad de hasta el 10%. La que tenemos ahora distribuida en el mundo es la que procede de África Occidental, que tiene una mortalidad como mucho del 1%. Es decir, es una variante más atenuada. Incluso lo que se está viendo ahora es que parece que es todavía más leve de lo que se habría esperado, con lo cual se piensa que podría incluso estar variando algo que esté atenuando al virus. Afortunadamente, es cierto que el impacto sanitario que está teniendo pues, no es excesivamente grave porque no se han producido muertes todavía. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y también, bueno, pues para que no se nos vaya a terminar el tiempo, también un foco importante que hay que platicar es sobre la hepatitis infantil aguda grave, esta que también le llaman hepatitis fulminante. Es un llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud también a tener pues esta vigilancia epidemiológica en todos los países. Y si nos pudiera decir el doctor Francisco Monroy también, esta hepatitis ya se sabe, doctor Francisco, qué la origina. Hablaba de un adenovirus, pero ¿qué es lo que realmente está, la hipótesis más importante hacia donde se está yendo? Pues justamente el poder saber de dónde viene. Es un misterio extraño, realmente lo que se sabe es que es un adenovirus nada más, pero no se tiene mayor información hasta donde yo sé. Eh, sí es diferente a los otros tipos de hepatitis. La hepatitis en general es una enfermedad severa, o las hepatitis, tendríamos que decirlo, porque hay diferentes virus que las causan. Son enfermedades normalmente asociadas prácticamente al humano, que se pueden transmitir a través de los alimentos de origen animal o de otro tipo, pero más bien porque son alimentos contaminados por el hombre. O sea, los alimentos juegan un papel nada más como un vehículo, digamos, de transmisión de la enfermedad. Y no solamente alimentos, también instrumentos. Por eso se transmite mucho entre niños que comparten pues, cuchara, mamila, etcétera. En guarderías son digamos, el coco, este tipo de enfermedades, ¿no? Y tristemente esta variante, digamos, o esta presentación de la hepatitis, no sabemos, insisto, todavía la causa precisa, sí es particularmente grave, causa mortalidad y se ha requerido, como usted mismo lo mencionó al inicio, en una gran cantidad de casos el trasplante de hígado. La tenemos ya en nuestro país, en el continente americano está presente, eh, ha producido ya casos, ha producido mortalidad y es de alta preocupación porque las hepatitis no son enfermedades que te infectas hoy y pasado mañana ya tienes los síntomas, sino son de un periodo de incubación largo. Eso dificulta mucho ir para atrás y saber cuál fue propiamente la causa, en qué momento nos pudimos infectar. Y por lo tanto, toda la trazabilidad y la búsqueda de casos y de contactos se complica mucho. El trabajo epidemiológico en hepatitis es muy complicado por eso. Y no todos se enferman con la misma gravedad, los niños son particularmente susceptibles en este caso, ¿no? Eso es lo que sabemos, digamos, en general de la hepatitis. Y, insisto, la recomendación aquí es la higiene de los alimentos, preferir alimentos preparados en casa, lavarnos las manos perfectamente bien. Suena muy trillado y a lo mejor decimos, bueno, nos estamos enfrentando a pandemias, ¿por qué hablamos de soluciones tan simples como la higiene? Si todos
tuviéramos higiene en todas nuestras actividades, créanme que el riesgo de transmitir o de que hubiera pandemias disminuiría extraordinariamente fácil. En el caso de la COVID, con que hubiéramos cumplido con quédate en casa y la sana distancia y uso de cubrebocas, realmente el número de casos podría haberse reducido y la duración del brote podría haber sido mucho más corta. Pero nos cuesta mucho trabajo eso. Somos animales sociales, gregarios, muy de contacto. Nos cuesta mucho, a pesar de que estamos metidos en las redes y atrás de un teléfono o de una computadora, como ahora mismo lo estamos. En el momento en que tenemos oportunidad de acercarnos y de apapacharnos, abrazarnos, darnos un beso, etcétera, lo hacemos. Y compartimos, departimos, y eso facilita entonces que se den las condiciones para la transmisión de enfermedades. Y las que son transmitidas por alimentos, pues los niños también tienen este ímpetu natural de compartir, están chupando su paleta y de manera natural se la dan al niño de al lado sin mayor prejuicio, ¿no? Y esto, que bueno, puede ser muy bonito y muy loable, es en este momento, pues, una de las formas de transmitir este virus. Gracias, doctor Monroy. Sin embargo, como bien usted lo comenta, todavía es un misterio el origen de la hepatitis fulminante o esta nueva de origen desconocido. Doctor Jaimes, si no sabemos qué lo provoca, ¿podemos hablar de contagios o podemos hablar de casos nada más y estamos de alguna manera pues sin saber cómo evitarla, cómo proteger a nuestros hijos, que hemos visto están y se dan en casos, sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Bueno, una digamos, de las grandes dificultades que hemos visto con brote de hepatitis infantil es que pues, ha sido difícil encontrar una causa que permita entender qué es lo que está sucediendo y por qué la enfermedad está siendo tan grave. Y parte de las razones por las cuales ha sido difícil encontrar una causa o encontrar un culpable completamente para esta situación ha sido el hecho de que los virus que se han detectado en estos niños que han estado enfermos con hepatitis son virus que ya conocemos y son virus que normalmente pueden estar ahí circulando. Entonces, eso ha generado, digamos, nuevas hipótesis en cuanto a cuál ha sido la razón que ha permitido que, digamos, estemos en este nuevo brote o en este brote de enfermedad de hepatitis fulminante en niños, ¿no? Y una de las razones está muy relacionada con el COVID. No con el COVID como causante de la enfermedad, sino como la situación que vivimos con el COVID nos ha posiblemente ha facilitado que estemos viviendo una situación adicional ahora con un nuevo agente infeccioso. ¿Y cómo ha sucedido esto? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, el adenovirus ha sido muy relacionado con estos casos, tanto el adenovirus como virus satélites de adenovirus, que pues normalmente están causando enfermedades digestivas en niños, ¿sí? Y que en las condiciones normales, antes de la pandemia, los niños podían entrar en contacto constante con estos agentes infecciosos desde edades muy tempranas, los adultos también estaban en contacto, ¿sí? Y de alguna forma la inmunidad materna también podía jugar un papel importante allí. ¿Por qué? Porque el adulto al entrar en contacto con el patógeno, la mamá podía transmitir inmunidad al niño y el niño de alguna forma estaba protegido en la etapa inicial, en su edad inicial contra estas enfermedades. Al haber entrado en esta situación del COVID, aislamiento, ¿cierto? Uso de medidas preventivas, etcétera, aunque no fueron lo suficientemente estrictas y eficientes para controlar el COVID, sí permitieron la disminución de la incidencia de otras enfermedades que normalmente estaban ahí. Lo vimos con el caso de la influenza. También es posible que lo que estemos viendo ahora con los adenovirus pueda estar muy relacionado. ¿Cómo? Pues los niños, los adultos ya no estuvieron en contacto con estos agentes infecciosos, claro, ¿sí? No hubo transmisión de inmunidad materna y por lo tanto lo que estamos teniendo ahora es una población infantil que es totalmente por así decirlo, que no ha tenido nunca contacto con estos agentes infecciosos, ¿sí? Que es inocente ante estos, digamos, ante la posibilidad de que estos patógenos lleguen a ellos y por lo tanto al no tener una inmunidad derivada de la madre, al no haber estado en contacto con estos patógenos en etapas iniciales, eso facilita que estos virus, digamos, reganen potencial patógeno y puedan causar enfermedad más grave. Y es posiblemente por esa razón que no se ha encontrado un nuevo patógeno, un nuevo virus causante de estas
hepatitis fulminantes, sino que lo que estemos viendo son esos virus que veíamos anteriormente y que hemos visto durante muchos años, ¿sí? Solo que ahora estamos viendo una manifestación clínica totalmente diferente y de nuevo, como lo menciono, con una hipótesis que está tomando bastante fuerza, muy relacionada con las condiciones que hemos vivido como consecuencia del COVID y que han facilitado que este virus, digamos, haya ganado un nuevo potencial ahora de causar enfermedad. Y por esa razón es que todo esto que mencionando, todo esto que está más allá de la virología y del sistema inmune, sino que estamos hablando de la parte ecológica, cultural, social, tiene un factor muy importante a jugar en la emergencia de enfermedades. Todas las enfermedades pueden estar potenciadas o no por condiciones culturales, por condiciones económicas, por condiciones de salud, políticas, etcétera, que pueden facilitar o no esa emergencia digamos, en poblaciones humanas, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que es posible que este patógeno que estamos viendo y que está causando enfermedad grave en niños sea un patógeno conocido, pero que simplemente las condiciones en las que nos encontramos en este momento faciliten que ese patógeno cause enfermedad más grave. ¿Sí? Yo veo bastante difícil que de pronto este patógeno tome el potencial de causar enfermedad pandémica, pero no quiere decir que de algún momento no pueda haber un cambio evolutivo que le permita al virus potencializar su transmisión o establecer un nuevo mecanismo de causar infección y a través de esto, pues, generar una emergencia sanitaria. Doctora Isabel, ¿y usted cómo ve? ¿Está preparado Latinoamérica para enfrentar esta posible necesidad de estos trasplantes, o el mundo entero incluso, de estos trasplantes para poder salvar a estos niños y las secuelas que quedan estos niños después de haber vivido una hepatitis fulminante de este tipo, aunque no hayan requerido un trasplante? Bueno, hacer frente de una forma masiva a trasplantes lo veo muy complicado. Es un procedimiento, digamos, que requiere de donantes compatibles. Yo creo que es uno de los procedimientos más complejos que puede haber en medicina el hacer frente a los trasplantes hepáticos. De ahí el interés en poder aclarar qué es lo que está sucediendo. Es cierto que el adenovirus se ha vinculado porque se ha detectado anticuerpos contra adenovirus como en un 70% de los niños con esta hepatitis, pero si bien parece un factor necesario, se está pensando como hipótesis de trabajo que eh, quizás no sea suficiente, que ahí estén juntándose el aspecto de que no había inmunidad previa debido a la pandemia, que pueda haber factores que lleven a una respuesta inmunopatológica por parte de los niños, que muchas veces es lo que da lugar a la enfermedad, no tanto la infección en sí como una respuesta desproporcionada que es la que causa el daño. No se puede excluir que haya contribución de alguna clase de toxinas. Es muy importante todavía, se necesita mucha investigación en este campo para poder identificar cuáles son los factores determinantes y poder actuar de una forma específica contra ellos y evitar precisamente esa deriva de la que hablaba, a la que cualquier país o cualquier sistema sanitario tendría complicado enfrentarse a muchos casos de trasplantes en niños, con todas las consecuencias que esto puede tener posteriormente en la vida de niños que tienen que estar inmunosuprimidos para evitar el rechazo del órgano. Es decir, esta es una situación que habría que evitar en la medida de lo posible. Y todo esto, de alguna forma, la aparición no solo de COVID, sino de los otros virus que están emergiendo, nos lleva un poco a la reflexión de la que se hablaba, de la amenaza que supone el hecho de que hay, bueno, se estima que hay casi 2 millones de virus nuevos en la naturaleza y que el 80% de ellos podrían ser hasta 800.000 virus, podrían llegar a ser zoonóticos e infectar a los seres humanos y llegar a un punto en el que, si es un virus que se transmite lo suficientemente bien en humanos, poder convertirse en una pandemia. Es decir, todo esto debe llevarnos a la conciencia de que tenemos la amenaza de virus nuevos con un potencial desconocido, con unas consecuencias a las que es difícil enfrentarse de una forma eficiente y, por tanto, algo debe cambiar en el sentido de que debemos trabajar por la vigilancia para limitar la transmisión de los virus desde la naturaleza hasta los humanos,
todo lo que tiene que ver con factores medioambientales, culturales, de interacciones sociales. Es decir, esa amenaza está ahí y como sociedad, como sociedades en todo el mundo en general, tenemos la responsabilidad de pasar a la acción, no solo a reaccionar cuando aparecen nuevos virus o virus pandémicos, sino también a prevenir la transmisión y a desarrollar herramientas de prevención como vacunas, antivirales o cualquier otro sistema. Pero no podríamos enfrentarnos a la aparición de varios virus pandémicos. Imaginemos el impacto que ha tenido COVID. Si a esto le sumamos todo lo que pueda suponer, imaginemos una hepatitis que terminara siendo pandémica, que bueno, esperemos que no, yo considero que no es probable que termine siéndolo, pero nunca podemos afirmarlo. Entonces todo esto sería inasumible para cualquier sociedad y para cualquier sistema sanitario. De ahí la importancia de la prevención, de la concienciación, de la investigación. Y bueno, pues esta podría ser la parte positiva de todo esto, el hecho de que cambien cosas para mejorar la forma en la que nos enfrentamos a estos problemas. Podríamos decir entonces que lo que nos están dejando y lo que nos ha dejado COVID es justamente el que la comunidad científica investigue más todavía en este sentido, por ejemplo, de la hepatitis, porque, bueno, pues con la COVID vimos a todo el mundo entero, a todo el mundo buscando estas soluciones, a la comunidad científica, a los empresarios, a las farmacéuticas, buscando estas respuestas para poder protegernos ante esta pandemia, pero sin duda, pues esto todavía no termina, ¿no? O sea, las secuelas que ha dejado la COVID y que se siguen contando, pues van a seguir saliendo poco a poco. Entre ellas podría ser considerada esta de hepatitis, ¿no? Porque en algunos porcentajes se ha determinado que no había adenovirus, pero sí habían enfermado de COVID, ¿no? Sí, hay algunos casos en los que se ha detectado que había habido infección de coronavirus. Entonces, en principio no se puede excluir que en el desarrollo de esta hepatitis haya contribuido una infección previa por adenovirus complicada con una coinfección por coronavirus. Es decir, cualquiera de estas hipótesis es posible, está abierta, y de ahí que cuantos menos virus activos haya en la población y cuanta más inmunidad y protección previa tengamos, pues más libres estaremos a priori de desarrollar pues cualquier enfermedad o cualquier nueva enfermedad que deriva de una complicación de otras. Es decir, la importancia de la investigación y de la prevención es una reflexión a la que debemos llegar después de todas estas cosas que están sucediendo y que tanto sufrimiento y tanto impacto social y económico tienen. Así es. Doctor Jaimes, cuando los niños se recuperan de la hepatitis, ¿quedan con daños los menores? ¿Esto les afectará a corto y mediano plazo? Mire, en todos los casos cuando hay enfermedad siempre queda algún tipo de consecuencia, ¿no? El proceso de recuperación del tejido siempre que ha habido una infección, siempre se da con células que de alguna forma cumplen la funcionalidad, pero al mismo tiempo se da una mezcla con células que lo que buscan es reparar el tejido y eso obviamente tiene consecuencias, ¿sí? Mayores o menores a largo plazo siempre hay consecuencias, ¿sí? En este caso, como estamos viendo una enfermedad aguda tan grave, pues las consecuencias para los niños pueden ser bastante graves, ¿sí? Y eso obviamente pues genera una alarma importante porque estamos hablando de una población infantil que va a tener que sufrir con estas condiciones durante el resto de su vida, ¿sí? Por esa razón es tan importante lograr determinar en este momento cuáles son los factores de riesgo que están causando que esta enfermedad se desarrolle de esta forma, ¿no? Es muy difícil saber en este momento cuál va a ser el impacto de este brote de enfermedad a futuro. Estamos viendo un brote pues, que de alguna forma está, digamos, limitado en el número de personas, el número de niños que se han visto afectados por esto, ¿sí? Pero pues no podemos ver realmente a futuro cuál va a ser el impacto real. Y no sabemos obviamente cuántos de estos niños, o sea, muchos obviamente están manifestando una enfermedad clínica aguda severa, pero no sabemos cuántos pueden estar manifestando formas mucho menos severas
que posiblemente no van a tener el mismo impacto a nivel de salud inmediato en el niño, pero que posiblemente también puedan tener consecuencias a futuro, ¿sí? Ya sea por cuadros crónicos o simplemente por lesiones que queden en el tejido hepático, que puedan tener condiciones que generen enfermedad o, digamos, consecuencias a futuro, ¿no? Es muy difícil saberlo en este momento. Hasta ahora estamos tratando de entender qué es lo que sucede con esta enfermedad, tratando de entender cuáles realmente los factores que están causando esto, si realmente es el adenovirus, si hay otros factores, si el COVID tuvo algo que ver o no, si hay alguna consecuencia inmunológica, así como lo vimos con el COVID respiratorio severo, veíamos cómo el sistema inmunitario jugaba un papel importante en el desarrollo de la enfermedad, exactamente así lo estamos viendo acá con la hepatitis. No sabemos realmente cuáles son esos factores y no, es bastante difícil entender en este momento cuál va a ser la consecuencia de esto a futuro, pero definitivamente es posible que estos niños que tengan este tipo de, que hayan tenido la enfermedad, vayan a tener alguna consecuencia mayor o menor en el futuro. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, pero sí me gustaría que nos dieran un mensaje final, por supuesto, comenzando con el doctor Francisco Monroy, para que nos digan, pues ya con un mensaje, pues cómo nos podemos preparar, cómo podemos enfrentar estas posibles nuevas pandemias que puedan llegar, que puedan ser estas u otras, como ya lo han ido platicando a lo largo de este conversatorio. El mensaje es claro para mí. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Hay que reducir la quema de combustibles fósiles, hay que disminuir el efecto invernadero para tratar de hacer más lento el cambio climático. Esto es evidente. Tenemos que dejar de fragmentar los ecosistemas, tenemos que volver un poco más a proteger áreas, producir de manera más eficiente alimentos para toda la población, trabajar y movilizarnos más eficientemente. Pudimos durante 2 años trabajar como lo estamos haciendo ahora a distancia. Esto se tiene que seguir promoviendo, no tenemos que desplazarnos en las grandes urbes tantos kilómetros y tanto tiempo para no contaminar tanto. Y mejorar significativamente desde el punto de vista individual nuestra higiene, nuestra forma de vida. Y desde el punto de vista gubernamental, promover políticas públicas en torno a mayor investigación, mayor vigilancia epidemiológica, investigación en vacunas, en inmunología, en microbiología en general, sistemas epidemiológicos de alertas tempranas y tener listos planes de emergencia generales ante diferentes tipos de contingencias que permitan también pues, dar respuestas más rápidas, más eficientes y esperemos que también de esta manera logremos disminuir los riesgos a toda la población. Creo que ese sería el mensaje general para mí. Muchas gracias, doctor Monroy, por haber estado con nosotros. Muy amable. Doctora Isabel Sola, su mensaje. Siempre es mejor prevenir que actuar una vez que el problema se ha iniciado. Y esta prevención debe hacerse desde muchos frentes. Se ha comentado que los virus están en la naturaleza, los virus pueden transmitirse a los humanos dando este salto de especie, estos son los virus zoonóticos, y por tanto hay una serie de factores del medio ambiente, factores como puede ser el cambio climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, que sabemos que contribuyen a que se dé este salto de los virus desde su reservorio animal a los humanos. Por lo tanto, la prevención debe darse desde la protección del medio ambiente hasta la vigilancia en los animales que pueden hacer de portadores a humanos, en la vigilancia epidemiológica en humanos. Todo este proceso de vigilancia es prevención. Es prevención también el que haya una investigación sólida para poder identificar nuevos virus, para poder desarrollar vacunas, antivirales. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, trabajo mucho más eficiente cuando se hace de forma coordinada, cuando se coopera entre científicos, entre gobiernos, y tiene que haber una colaboración también entre los gobiernos y las grandes instituciones responsables de establecer todas estas medidas y los hábitos individuales, es decir, el que nosotros como individuos aprendamos que los virus se transmiten desde especies silvestres y por lo tanto el contacto con animales silvestres pues
o incluso domésticos también, que pueden ser portadores de enfermedades, se haga con precaución, sabiendo que si uno está infectado por el virus de la gripe o el coronavirus, puede transmitirlo a otro. Y la forma de prevenirlo es utilizar mascarillas, mantener distancia, ventilar los espacios. Hay toda una serie de aprendizajes en muchos niveles, desde el individual al gubernamental y sanitario, para poder actuar de forma coordinada y limitar la posibilidad de que aparezcan nuevos virus pandémicos que están ahí y que en el momento en el que tengan la oportunidad pueden saltar y derivar en una pandemia. Entonces, cuanto más sepamos, pues actuaremos de una forma mucho más eficiente, pero hay que prevenir y hay que pasar a la acción lo antes posible. Muchísimas gracias, doctora Isabel Sola, también por su colaboración en este conversatorio. Doctor Jaimes, nos queda poco tiempo. Bueno, el mensaje es replicar lo que los colegas acaban de decir. Creo que como virólogo muchos esperan siempre que mi opinión sea relacionada al patógeno, pero realmente siempre va a estar relacionada al medio ambiente. Creo que el medio ambiente es la palabra clave acá. Tenemos que trabajar mucho en tratar de disminuir el impacto ambiental que nosotros estamos causando y que está facilitando la emergencia de patógenos. Y a esto le quiero adicionar un componente además, que la educación, ¿no? La educación es algo que necesitamos trabajar bastante, educarnos en entendimiento de las especies, entendimiento de los patógenos, entendimiento de las medidas preventivas, entendimiento de las consecuencias de lo que nosotros hacemos para esta emergencia y la transmisión de los patógenos. Necesitamos aprender muchísimo en relación a qué podemos hacer para mitigar el impacto de estas enfermedades, qué debemos hacer en caso de sentirme enfermo, cuáles son las medidas que yo puedo hacer para tratar de disminuir ese impacto de expansión de enfermedad a otras personas, ¿no? Creo que esos son los dos fuertes importantes en los que tenemos que trabajar, en el medio ambiente y en la educación de las personas. Muchas gracias, doctor Jaimes. Y pues también muchas gracias a todas y todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de julio de Diálogos NSC con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis Vírica. También agradecemos a nuestras invitadas e invitados de hoy, Isabel Sola, Javier Jaimes y Francisco Monroy, por compartir sus experiencias y su conocimiento con los seguidores de NSC Iberoamérica y de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion y visitar también nuestro sitio web noticiasnsc.com. Hasta la próxima.